E nele programa de hoje, um matrimônio que conheceu o poder de Deus. Como se chama você? Nadira. E você? Edgar. Bueno, como começou o sofrimento em la vida de ustedes? Bueno, obispo, por mi parte, antes de conocer yo la iglesia, tuve muchos problemas en casa, ya que vengo de padres con un matrimonio disfuncional, un hermano enfermo de epilepsia, una miseria muy fuerte en la casa, al grado de estar viviendo mucho tiempo de prestado, y además de eso, pues yo con problemas en mi vida sentimental, problemas emocionales y problemas espirituales. Así es como llego yo a la iglesia. Por parte de mi esposa, pues su mamá estaba también enferma. Sí, mi mamá tenía un problema de púrpura, que no tiene coagulación en la sangre. También venía de familia disfuncional, o sea, mis padres separados. Y eso pues a mí me trajo cierta inseguridad en el aspecto de entablar una relación, porque a pesar de que era pequeña yo decía es que no, veía como mis papás pues se separaron y eso también me trajo, pues era muy pequeña, tenía 11 años, pero siempre la tristeza, la inseguridad, o sea, por ejemplo, incluso cuando yo conocí a él me hablaba y yo me sentía como insegura en ese aspecto y rechazaba también a él, ¿no? Por lo mismo, de que no quería yo caer en lo mismo de que caían mis papás. Entonces había ese cierto rechazo hacia él. Incluso cuando recién nos casamos, pues toda mi familia ha sido de, o sea, siempre es por generaciones, porque mis tías, mi abuelita, pues no hay una figura paterna o una figura de un hombre, entonces es siempre mi abuelita, ¿no? Los consejos, o mi mamá, no, es que la mujer es fuerte y la mujer tiene que ser así, entonces a mí me costaba trabajo, digamos, no someterme, pero sí acatar a lo que él me decía y así, entonces ahí también empezaron los conflictos, ¿no? Sí, obispo, además de eso, pues como le comento, problemas en mi vida sentimental, mi hermano convulsionaba en casa. Él convulsionaba en casa. Mi papá tuvo una infidelidad hacia mi mamá, de la cual nosotros descubrimos ya teniendo una media hermana de por medio. Entonces, yo viendo todo ese patrón, obispo, pues crezco con una imagen distorsionada de lo que es un matrimonio. Yo nunca pensé siquiera en formalizar algo con alguien. Llegamos, gracias a Dios, a la iglesia, las cosas empiezan a cambiar. Lo primero que empezamos a notar pues es que mis papás se empiezan a unir. Hubo una paz en nosotros muy grande. La economía empieza a mejorar, cambia de hecho. Y mi hermano es sanado de epilepsia. Aquí conozco, gracias a Dios, conozco a mi esposa. Lo que digo, para mí era inimaginable formalizarme con alguien. Conozco a mi esposa, nos casamos y tenemos nuestra primera hija. Todo viene muy bien. Después de eso tenemos a nuestra segunda hija y es donde empieza, obispo, una pequeña lucha para nosotros, ya que mi hija empieza a enfermar de la noche a la mañana. Ella empieza a enfermar, empieza con fiebres muy altas, empieza a hacer del baño un poquito con sangre. Entonces la llevamos al médico y el médico nos dice, le manda un tratamiento, nos la regresan a casa y en casa sigue enfermando porque eran temperaturas casi del diario, obispo, de 39, 39.5. Un día mi hija ya se pone mal, la llevamos al hospital, ya no al doctor, la llevamos al hospital y la detienen ahí en el hospital diciéndonos que ella tiene una neumonía y que es urgente que ella se quede internada. Ella era en ese tiempo chiquita, tenía 9 meses, se queda internada y ahí en el hospital empiezan a hacer nebulizaciones, ¿verdad? Primero empieza con fiebre, pero, o sea, empezó con tos, pero de ahí se le fue hasta una neumonía, lo cual no comía, estaba en ese tiempo ya con papilla, con pecho y solamente puro pecho fue lo que, porque también le dio anemia de tanto que no comía, o sea, lo que comía vomitaba. La llevamos al doctor y nos dicen que tiene que hospitalizarse porque ya no tiene tanto oxígeno en sus pulmones, por tanta mucosidad y tanto que traía en
en su pecho. Nos dicen que es neumonía. Le empiezan a hacer nebulizaciones, le dan oxígeno y le empiezan incluso a meter una manguera para sacarle por la nariz, lo cual era totalmente torturante para la niña y para nosotros, ¿no? Porque una manguera así súper delgadita se la metían por su nariz y se veía como le sacaban toda la mucosidad, ¿no? Ella se la pasaba sin comer. ¿Cómo se llama ella? Sara Victoria. Ajá, porque estamos viendo las fotografías. Sí, así se la pasaba, totalmente. O sea, en ese tiempo no caminaba, pero no tenía actividad. O sea, todo el tiempo la veíamos decaída, con su moquito, sí, con temperatura. La dan de alta después de 4 días, la dan de alta. Pero ella sigue, la doctora, la pediatra nos dice, mire, la vamos a dar de alta, ella sigue con esto está mucho mejor, pero todavía no está al 100%. La dan de alta y ella sigue, pero ahora con temperaturas muy elevadas, o sea, de 37 empezaba y se iban de pico hasta 40, lo cual no podíamos bajarle la temperatura, o sea, la metíamos a bañar, le dábamos el paracetamol, todo, y nada le bajaba la temperatura. Y eran todos los días con temperatura, lo cual pues nos preocupó. Le marcamos a la doctora y ella nos dice, ¿sabe qué? Le tenemos que hacer unos estudios porque está bien en cierto modo por la neumonía, pero no es normal que se vaya de pico hasta 40 y tan fuerte que no se le pueda bajar con nada. Le hacen unos estudios y empieza a salir ella con todo fuera de rango y aparte nos dicen algo de leucocitos o que había algo de blastos. Nosotros no entendimos, le mandamos a la doctora los estudios y ella dice, mire, los estudios están preocupantes, pero ella aparte de ser pediatra era química, entonces dice, bueno, vamos a ir a mi laboratorio para estudiar a fondo los estudios. Yo puedo tener acceso a las pruebas. Entonces va la doctora, eso fue un viernes, me acuerdo bien. Y nos llama el sábado temprano, le marca a mi esposo y le dice, ¿sabe qué? Tengo que hablar con ustedes porque los resultados no son favorables, pero me urge hablar con ustedes. Y lo cual mi esposo le dice, bueno, doctora, díganos qué pasa. No se los puedo decir por teléfono, pero me urge hablar con ustedes para empezar el tratamiento, para empezar todo. Pues mi esposo me cuenta. Y pues uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Cuando es algo alarmante, cuando es preocupante y pues todo el sábado estábamos nosotros pues preocupados, ¿no? Sí, obispo, nos pasamos toda esa noche esperando una noticia, nos surgía que amaneciera para escuchar a la doctora. Cuando vamos al consultorio de ella nos comenta que teníamos que ser muy fuertes, pero que las células de nuestra hija, por lo que representaban esos 2 estudios previos, venían muy mal. Ella tenía, en ese momento le diagnosticaron un problema que se llama leucemia linfoblástica aguda, que para aquellos que saben no es otra cosa sino cáncer en la sangre. Mi hija pequeñita, era para ella algo mortal, porque la doctora nos habló bien claro. Y nos dijo, mira, una quimioterapia para ella es fulminante, porque es casi drogarla, tenerla sedada. Y nos preguntó todavía, recuerdo bien, que si teníamos seguro social, si teníamos alguna prestación médica, porque el tratamiento de ella costaba arriba de 1.500.000 pesos. Obispo, para nosotros eso fue alarmante, porque no los teníamos en ese momento. El dinero era lo de menos, sino ver a la salud de nuestra hija. Entonces ella nos dijo que de urgencia teníamos que ir al hospital a internarla. Como no teníamos seguro social, ella nos hizo favor de contactarnos con unas amistades y la ingresamos al Instituto Nacional de Pediatría. Ahí, obispo, la doctora nos dijo, para ingresarla a ella vas a llegar, le van a hacer unos estudios y al ver el estado en el que ella se encuentra, ni siquiera te van a detener, la van a ingresar de inmediato. Y así fue, obispo, llegamos al instituto, le hacen estudios y nos dicen los doctores, ¿sabes qué? No puede esperar, tu hija tiene que ser ingresada ya al área de oncología, que es el área de cáncer, en el hospital. La ingresan y la tienen ahí, le hicieron muchísimos estudios, la picaban y la picaban y la picaban. Para nosotros era torturante y para ella más.
Ella apenas venía a llegar a enfermeros y ella estaba llorando fuertísimo. Entonces empieza a obrar con sangre ahí en el Hospital Más. El doctor nos había dicho, mira, vamos a esperar. Si ella empieza a obrar con sangre, esto se complica mucho más. Y empieza a obrar con sangre, obispo. Y negro, color negro, obispo, pero un negro, o sea, algo fuera de lo normal. Entonces nos dice el doctor, mañana tenemos que empezar con quimioterapias. Tenemos que empezar ya con su tratamiento. Ustedes la van a ver sin cabello, no se angustien. La van a empezar a ver que se le cae el cabello, que baja de peso. Quizá ni siquiera ya la vean despierta, la van a ver dormida porque la vamos a sedar. Entonces, imagino, obispo, qué dolor para nosotros como padres, ¿no? Solo palavras negativas. Todo palabras negativas. Y además también tenía anemia, porque en 2 semanas, o sea, le dio neumonía, tenía anemia y lo de leucemia, porque en 2 semanas bajó como 4 kilos. O sea, ella ya estaba súper flaquita. Com ojerosa. 9 meses, Con 9 meses. barrou 4 quilos. 4 kilos en 2 semanas. Estaba, o sea, ya era el puro huesito, porque no comía nada. O sea, todo lo que comía lo vomitaba, todo. Lo único que la ayudó en ese momento fue que todavía tomaba pecho. Pero si no, yo no sé qué hubiera pasado con ella, porque nada, así, papilla, juguito, todo lo vomitaba. Todo. Ella chegou a ser desahuciada? Sí, Sim? sí. O O que sea, dijeron para ustedes? la doctora, la pediatra nos dijo que no era, o sea, nos explicó todo lo que venía. O sea, nos dijo, mire, su hija tiene leucemia, no, tiene 9 meses. No es nada favorable su edad, primero. Segundo, o sea, nos dijo, nos empezó a decir se le va a caer el cabello, esto, todo. Y además no nos dio ninguna esperanza. O sea, nos dijo, miren, su edad, no lo dijo así, pero dijo, su edad no le favorece. Y aparte, el peso, no come, o sea, nada de estos puntos le están ayudando a su hija. Perdón, obispo, además de eso, fíjese, cuando llegamos a su consultorio, ella nos empieza a decir primero, ustedes tienen que entender que los hijos son prestados, que nada es eterno y que en cualquier momento, así como llegan, se van. O sea, nos dijo prácticamente que... Solo com esta palavra, uno se dá conta da gravidade da situação. Sí. É isto? Es correcto. Uma pergunta. Perguntaram para você se você tinha seguro social. E a parte, que mais? Si teníamos algún servicio médico. Bueno, serviço social, seguro social e serviço médico. Ustedes não tinham, No. pero tinham a fé. Sí, obispo. Porque seu irmão, ele foi sanado de epilépsia. Sí. Ele teve epilépsia por quanto tempo? 4 años. 4 anos. 4 años. Desmajava sempre? Sí, obispo. Desmayaba siempre y le voy a decir una cosa. El médico que trató a mi hermano, él nos dijo, la epilepsia no se cura, se controla. Él va a estar tomando medicamento de por vida y quien conoce del tema sabe que lo que estoy hablando es verdad. Ajá. Entonces, nosotros habíamos visto ya muchas manifestaciones del poder de Dios y ahora nos tocaba una vez más enfrentar una lucha así. Sim. Agora deixe-me falar, por favor. Pero nesta situação, para aqueles que já conhecem a fé, há uma decisão. A decisão de hacer caso a la palavra de los demás ou a decisão de hacer caso a la palavra de Deus. Deixe-me aclarar que la Universal trabalha de acordo com os médicos. Os médicos são homens que ajudam a las pessoas. Os médicos são pessoas que querem lo melhor para o ser humano. Pero para eles também há limites. Para qualquer e no mundo há limites. Para Deus não há limites. E seguro que delante desta situação delicada, vocês tiveram que tomar uma decisão. Ou hacer caso a las palavras negativas, que eram verdadeiras. Eram verdadeiras. Porque a realidade estava allí
delante de los ojos de ustedes, ou hacer caso a la palavra de Deus que garantiza que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. De repente, eis ele conflito que há agora dentro sujo. Adentro sujo há um conflito. E um conflito não solo em relação à la saúde de alguém, à la saúde de um familiar, quizás um conflito em relação a seu marido. Seu marido disse que já não vai volver mais. Seu marido disse que em ele já não há amor por você. Sin embargo, a palavra de Deus garantiza uma família feliz, um matrimônio bendecido. E você queda com este conflito adentro sujo. Ou hacer caso a las palavras negativas de seu marido, que são reais, ou hacer caso a la palavra de Deus. Ou hacer caso a la miséria, a la pobreza, a la deuda que são reais, ou hacer caso a la palavra de Deus que garantiza que ele, Senhor Jesus, ha venido para trazer vida e vida abundante, e que ele é ele dueño de todo ouro e plata. Ou hacer caso a esta enfermidade, donde os sintomas se encontram aí. Os sintomas se encontram aí. Ou hacer caso a la palavra que garantiza que em la cruz as enfermidades foram levadas. Seguro que hubo este conflito. Sí, obispo. ¿No es verdad? Hubo ese conflicto porque los médicos nos desahuciaron. Le voy a contar algo, obispo. Cuando pasó eso, yo me encerré con mi esposa en nuestra habitación y nosotros platicamos a fondo y pusimos una balanza y dijimos, todo lo que nos dicen está en nuestra contra, todo. Pero hemos llevado una fe que nos han enseñado, porque lo que nos hemos aprendido aquí, obispo, es maravilloso. Y dijimos, vamos a hacer caso a lo que hemos aprendido en estos años. Para empezar, no vamos a platicarle nada a nadie. Decidimos que ella y yo lo íbamos a llevar, nadie de nuestra familia lo supo. Le voy a explicar por qué, obispo. Cuando uno platica a la familia, nosotros, ¿qué íbamos a escuchar? Ay, pobrecita, yo tengo un familiar que le pasó lo mismo y murió rápido. No quisimos escuchar nada de nadie. Venimos a las reuniones casi del diario para escuchar y escuchar y escuchar y escuchar lo que la palabra de Dios hablaba. Y fue algo impresionante, obispo, porque una actitud de fe, lo que aquí nos enseñan, cambió todo. Sí, porque en el hospital, no nada más de los médicos, también de las mamás que están ahí, porque la niña bajó a una zona ya donde les ponen los catéter, todo para hacer, porque para esto le tenían que hacer un estudio de aspirado de médula ósea, que consiste que aquí abajito de la rodilla le metieron la tuvieron que dormir, de tan fuerte que era el estudio, le metieron una aguja hasta adentro para sacar la prueba, ¿no? Y en esa zona incluso, pues las palabras negativas, los pensamientos, porque ya estaban todos los niños en su tratamiento, en las quimioterapias, con el catéter, y pues uno viendo todo eso, ¿no? Y además las mamás se acercaban a mí y me decían, ay, ¿cómo estás? ¿Y qué tiene tu hija? No, pues yo con la fe, yo decía, no, yo vengo a confirmar que mi hija no tiene nada, que mi hija está sana. Y las mamás incluso, ay, no, ¿cómo crees? Si tu hija ya está aquí, está en oncología, está en esta zona de quimioterapias, de catéter, ¿tú crees que tu hija está bien? No, mira, no te engañes. Las mismas mamás. Y yo decía, no me engaño, yo con permiso y me aislaba, ¿no? Porque esas palabras, no solo de los médicos, también de las propias mamás ahí diciendo, no te engañes, tu hija, mira, y está bien chiquita. Y entonces, como dice mi esposo, nosotros tuvimos que tomar esa decisión de decir, o hacemos caso a lo que escuchamos, que como dice usted, era verdad, pero ahora a nosotros nos tocaba poner en práctica todo lo que hemos aprendido.
todo. Dijimos, o nos lanzamos con Dios o nos dejamos llevar por todo lo que estamos viendo y escuchando. Não hicieron caso a la palavra de nadie, não hicieron caso a lo que estavam vendo, nem sequer a lo que estavam sentindo. É difícil, Sí. pero é la fé. La fé é assim. La fé é assim. La fé bíblica, la fé de acordo com a palavra de Deus, la fé que funciona, não tem nada a ver com os sentimentos. Aqueles que han logrado viver a verdadeira fé, eles não hacen caso a los que estão, a los que hoje, aqueles que estão oyendo, ou que estão vendo, ou hasta sentindo. Eles hacen caso a aqueles que está escrito. Para quem vive a fé, ponga atenção, para quem vive a verdadeira fé, não há diferença. Lo que uno vê, lo que uno hoje, lo que uno sente. Lo que sirve é aquilo que está escrito. Por isso que eu disse que é um conflito. Pero delante del conflito, há que tomar a decisão. E outra coisa, a fé é personal. Cada uno tiene la suya. Sarita hoy, ¿cómo que se encuentra? Completamente sanada. Dá para traê-la? Mientras tanto, vamos a poner as fotografias de como ela estava no hospital. Vamos a poner as fotografias de la situação. Ella estuve no hospital por quanto tempo? En total 5 días. 4 5 dias. A doutora que dijo para ustedes que los hijos são prestados? Sí. Ella, le voy a contar algo, obispo, ahorita hablando de eso. Ajá. Cuando nosotros venimos aquí a la reunión, aprendimos el mensaje, pusimos en práctica, los resultados empiezan a ser diferentes, ahora empiezan a ser positivos. Ajá. Y los médicos nos dicen así: señores, nosotros somos científicos, no creemos mucho en esto, pero las células de su hija están nuevas. Tem los exames, los análisis? Sí, sí, señor. Há como poner também? Sí, Ajá. yo creo que sí. Como foi que los médicos dijeron? Nos dijeron, señores, nosotros somos científicos, no acreditamos mucho en esto, pero es un milagro. Las células de tu hija están nuevas. Nos dijeron, si ella sigue haciendo el baño sangre, es que no está curada. Al instante, obispo, mi hija empezó a hacer el baño normalmente, como nunca, muchísimo mejor. Y ahí se ve en pantalla que está ya el antes y el después. Há ele depois também? Ahí viene, obispo, todo, está escrito cómo llega lo que se le hizo. Ajá. Y lo que está en el rectángulo habla en el momento en el que dice por lo que se descarta ya la leucemia. Ou seja, um milagre. Un milagro. Acá está. Sarita está acá. Hace quanto que os médicos comprovaram o milagre? 7 meses. Hace 7 meses. Desde ese día Vamos a mostrá-la, por favor. no hay ni una sola fiebre. Ella no tiene ni una sola fiebre. Ou seja, para os médicos, para os homens, hasta para as outras madres que estavam allá, era um caso perdido. Sí, porque de hecho, cuando estaba enferma, hubo una junta de 7 médicos diciendo que era imposible, que cómo iban a empezar a tratarla a ella. Y esos mismos médicos dijeron, no creemos, pero su hija está completamente sana, sus células regeneradas. Y de hecho ella ahorita está totalmente sana porque se la pasaba dormida, sin ganas, y ahorita come muy bien y véala, está Salud completamente. total, completa e perfeita. Sí, Plena. Deus obrou. claro, sí. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Muchas gracias. ¿Está bien? Igualmente.